Buenas noches, queridos compañeros y tutor. Esta exposición tiene como fin dar a conocer algunos conceptos de la antropología, una aproximación a la cultura, que corresponde a la unidad 2 para el desarrollo del curso. Para ello hemos respondido algunas preguntas. La primera sería, ¿cuál es el significado general que le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Sabemos muy bien que la cultura viene del latín cultus, que significa cultivo del espíritu humano. También se define la cultura como el aprendizaje que abarca un grupo determinado de personas. Debemos tener en cuenta que la cultura es un todo integrado. Podemos decir que la antropología cultural es que su estudio del ser humano lo hace a través de la cultura, porque sus costumbres, sus creencias, sus mitos, normas y valores guían y estandarizan el comportamiento como miembro de un grupo social. Los seres humanos nos diferenciamos de algunos animales en el aspecto social, porque vivimos en grupos más o menos organizados, formando así una sociedad. La antropología no podría desprenderse del comportamiento que comparten los individuos con sus sociedades. Estos comportamientos son adquiridos por sus miembros y son la base de la cultura. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Como respondimos en la primera pregunta y pudimos estudiar un poco acerca del tema, sabemos que la cultura es la base fundamental de la antropología. Ahora, la antropología, como sabemos, estudia las relaciones interpersonales y el marco sociocultural en que se desenvuelven. Y la cultura es la conducta característica de los seres humanos. Podríamos decir que la palabra cultura debe ser el concepto más importante que tiene la antropología en el siglo XX. Sabemos que antropológicamente, cultura es lo que el hombre crea y produce, o sea, un modo de vida, y la representación y las prácticas de todo un grupo. Sabemos entonces que la cultura es el conjunto de operaciones simbólicas mediante las cuales la gente, los pueblos, los sectores sociales le dan sentido a las acciones y a las actividades que cada uno realiza. Entonces podemos pensar que la base fundamental del estudio de la antropología es el comportamiento del ser humano y la cultura como conducta del ser humano. Damos paso entonces, compañeros, a la tercera pregunta, que dice que cómo se ha transformado el concepto de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología. El concepto de la cultura se ha transformado teniendo en cuenta los cambios en las sociedades. Recordemos que la cultura son las creencias y las costumbres que van de una sociedad a otra. Esto también está ligado a la globalización, la multiculturalidad, o sea, la diversidad de culturas, ya que los cambios están sujetos a los comportamientos, ya sea en la manera de vestir, de relacionarse, de hablar, de la religión, y también de interactuar con diferentes culturas, o sea, nosotros vamos adquiriendo costumbres y culturas de otras personas y de otros países. Damos respuesta a la pregunta número 4, que hablamos entre la diferencia que hay entre cultura y sociedad. Ya sabemos que una región constituye una cultura creada por los hábitos adquiridos que han sido transmitidos de generación en generación, hasta la actualidad, teniendo en cuenta que no todas las culturas han prevalecido a lo largo del tiempo, a diferencia de una sociedad que se constituye por grupos de personas que viven en una misma área geográfica y comparten un interés común. Recordemos que la sociedad se considera como un grupo de personas que se relacionan entre sí de manera constante, que comparten la misma ubicación geográfica o un territorio social. Y sabemos que la cultura nos hace referencia a las habilidades o a las costumbres adquiridas por el hombre y que se han traspasado de generación en generación. Con esto damos respuesta a la cuarta pregunta,
aclarando algunos de los temas que hemos hablado y vamos a dar paso a la última pregunta para dar terminación a esta exposición. Espero que haya sido de su interés para ustedes, compañeros y tutor. Entonces vamos con la última pregunta, que vamos a responder acerca de algunos conceptos. En la quinta y última pregunta vamos a hablar de algunos conceptos, qué es enculturación, qué es relativismo cultural y qué es etnocentrismo. Hablamos de enculturación como el proceso por el cual las personas adquieren los usos, las creencias, tradiciones de una sociedad en la que viven. Hablamos de relativismo cultural como que él es ampliamente aceptado en la antropología moderna. Los relativistas culturales creen que todas las culturas son dignas en su propio derecho y son de igual valor. El relativismo cultural se relaciona con el relativismo ético, que considera la verdad como variable y no absoluta. El relativismo es la opinión de que todas las creencias, las costumbres y ética son relativas al individuo en su contexto social. Ahora hablamos de etnocentrismo. Este concepto es elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que conlleva a una persona o a un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Bueno, compañeros, muchas gracias a todos por su atención. Espero haya sido de su interés esta exposición y poder haber cumplido a cabalidad con la actividad requerida para esta unidad. Muchas gracias. Me despido. Mi nombre es Mayra Alejandra Rincón, estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas y, por supuesto, estudiante de este curso. Muchas gracias a todos y buenas noches.